Bienvenido a nuestra fascinante historia sobre una maravilla tecnológica que cambió el equilibrio del poder naval para siempre, el submarino ruso Belgorod. Profundizar en la intrigante historia de este formidable arte de guerra, y comprender las catastróficas implicaciones de su introducción global. Arrodillándose bajo la superficie del océano, el submarino ruso Belgorod era una fuerza a tener en cuenta. Fue diseñada para ser una asesina silenciosa, repleta de sistemas de armamento avanzados, y tecnologías innovadoras que la convirtieron en una amenaza discreta, lo que la hizo temida entre los círculos globales de inteligencia naval. La historia de Belgorod comenzó durante la era de la Guerra Fría, cuando la búsqueda de la supremacía submarina se convirtió en un elemento clave de la carrera armamentista nuclear. Construido por el Centro de Investigación de Aguas Profundas del sur de Rusia, el Belgorod inicialmente estaba destinado a ser un proyecto especial activo dentro de los límites del programa de submarinos clase Husky, pero la dinámica estratégica cambió dramáticamente en los últimos años. La contundente evidencia indicó que Rusia hizo caso omiso de los vestigios de los tratados internacionales de armas navales, construyendo plataformas de lanzamiento de misiles de cruceros submarinos similares, como el Belgorod. Esta transformación marcó el inicio de una nueva era en la seguridad marítima global. El aura siniestra que rodea Belgorod se debió en gran medida a sus características más mortíferas. El submarino fue diseñado para albergar 6 torpedos nucleares de largo alcance Poseidon, un arma de magnitud aterradora capaz de devastar toda una ciudad costera. Los torpedos Poseidon formaron así el núcleo del arsenal mortal del Belgorod. Otra adición letal que indicó la campana de las alarmas de seguridad internacionales fue el minisubmarino de los Sharik. Al parecerse a un dron submarino, los Sharik se utilizó para operaciones secretas, y para aprovechar Internet y la infraestructura militar de los estados rivales. Su despliegue indicó que las amenazas de Belgorod no se limitaban a la guerra convencional. Se hizo un descubrimiento inquietante cuando se informó que el Belgorod tenía un misterioso apéndice unido a su casco. Las especulaciones abundaban, conjeturando que su propósito era ser un vehículo de reconocimiento que permitía recopilar información, y ser un señuelo que manipulaba la trayectoria de los misiles enemigos. Las nefastas posibilidades de este dispositivo eran estresantes. Mientras circulaban informes sobre la formidable composición y capacidades de Belgorod, la comunidad internacional se preparó para la sombría realidad que señalaba. Con el surgimiento de Belgorod, la seguridad marítima global se convirtió en un estado precario, lo que impulsó a otras potencias marítimas a subir la apuesta en la carrera armamentista submarina. Mientras tanto, en un intento encubierto de desarme, Rusia lanzó una proverbial bola curva. El presidente Vladimir Putin propuso una cumbre con Joe Biden, mostrando su voluntad de ampliar el nuevo START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Si bien esto señaló el interés de Rusia en evitar una carrera armamentista, sus acciones con Belgorod indicaron lo contrario. La naturaleza versátil de Belgorod significaba que su papel no se limitaba únicamente a la agresión. El posicionamiento estratégico del submarino permitió la vigilancia encubierta, el tendido de cables de comunicaciones en el fondo del océano, la extracción del mar e incluso el análisis de señales hidroacústicas para controlar a los enemigos potenciales. Se convirtió en la encarnación de la emergente doctrina marítima de Rusia. Después de mucha anticipación y fervor, el Belgorod finalmente vio la luz del día, señalando un nuevo capítulo en la guerra naval. Con el encargo de Belgorod, la narrativa marítima contemporánea cambió su enfoque hacia habilidades encubiertas, armamentos nucleares y tácticas de guerra no convencionales, discerniendo estrategias globales sincronizadas. Pero mientras Rusia se deleitaba con el triunfo tecnológico de Belgorod, también parecía aprensiva. Las naciones se mantuvieron nerviosas, ya que las actividades clandestinas del minisubmarino Belgorod los Sharik en el pasado presagiaban tendencias alarmantes. Las intenciones de Rusia con Belgorod parecían turbias, provocando una onda en la arena diplomática global. Al mismo tiempo, no todos los narradores del cuento de Belgorod pintaron un cuadro sombrío. Algunos argumentan que la postura marítima agresiva de Rusia fue una respuesta a las tácticas invasoras de la OTAN cerca de la frontera con Rusia. El Belgorod era un activo necesario para mantener una disuasión sólida contra cualquier amenaza potencial. Independientemente de la isla en la que se eligió estar, el lanzamiento del Belgorod marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la dinámica naval global. Ya no era el ámbito de los barcos de superficie más grandes, sino uno en el que torpedos y minisubmarinos de clase Megatón suspendidos hicieron su tan esperada y siniestra entrada. El hecho más indudable sobre el Belgorod fue su linaje directo al submarino de la clase Akula más antigua. El Belgorod fue diseñado para ser un leviatán submarino de alta velocidad, de inmersión profunda y de propulsión nuclear armado con una mezcla heterogénea de torpedos, misiles y minisubmarinos. Las implicaciones de esto fueron múltiples, todas indicaban que el humilde submarino, relegado durante mucho tiempo a las sombras de sus hermanos más llamativos, los portaaviones, estaba teniendo su momento, y además aterrador. Las potencias globales restablecen sus estrategias marítimas, alineándolas con las peligrosas capacidades del depredador submarino. Pero incluso cuando Belgorod era el presagio de una potente salida, también tuvo que contrarrestar numerosos obstáculos.
Tuvo que digerir los impactos de los avances tecnológicos, determinar una cadena de suministro cooperativa, adaptarse a demandas operativas complejas y, sobre todo, competir frontalmente con sus homólogos internacionales. Lo que es más preocupante es que las crecientes complejidades de la guerra submarina entrañaban los correspondientes marcos de mando y control. Los compromisos de elementos cibernéticos indetectables y destructibles agregaron complejidades sin precedentes. Encantador, intrigante, pero más que nada, terriblemente complicado. Y, sin embargo, el último clavo en el ataúd para los adversarios de Belgorod fue su abrumadora fuente de alimentación. La industria rusa de las ciencias marinas desarrolló una nueva generación de reactores nucleares específicamente para submarinos, permitiéndoles viajar inmensas distancias sigilosamente y propulsar armamentos de capacidades aterradoras. Desesperadas por cerrar la brecha, las superpotencias navales globales invirtieron fuertemente en innovaciones submarinas. Realizaron numerosos experimentos, publicaron una cantidad sin precedentes de información pública y comunicados, idearon nomenclaturas cautivadoras, presentaron documentales y series de televisión para educar a la población, etc. La narrativa de la guerra submarina dio un giro curioso cuando el concepto de vehículos submarinos no tripulados, UUV, apareció en escena. Estos terrores de bajo perfil inclinaron la balanza del gran juego, actuando como multiplicadores de fuerza críticos que vencían cualquier noción de las tácticas de disparo seguro de un submarino. El amanecer de una nueva era inminente. Uno en el que la pila de servidores con capacidad teraflop adornaba la bahía de equipos del submarino, lista para activar los últimos algoritmos de descifrado de servicio pesado del mundo. La era en la que un chip de computadora compensaría miles de toneladas de acero sólido, y literalmente escribiría una historia oceánica finalmente estaba aquí. Por cierto, los avances en los torpedos UDAV hicieron que el submarino fuera susceptible a los dispositivos de localización acústica. El submarino tuvo que integrarse para acomodar sensores cuánticos para desviar o codificar la información de amenaza entrante. El mundo observó con gran expectación cómo el submarino ruso Belgorod ocupaba el centro del escenario, alterando la trayectoria de la guerra submarina como nada antes, convirtiéndose efectivamente en un cambio de juego por derecho propio. Comenzó la cuenta regresiva y el suspenso. Bueno, solo se volvió más profundo. Hoy en día, con Belgorod patrullando las profundidades del océano, la dinámica naval global ha experimentado un cambio sísmico. Con cada golpe a través de las frías corrientes oceánicas, Belgorod se asegura no solo de llevar la rica herencia de sus reputados predecesores sino también de canalizar fuerzas disruptivas que alteran el panorama militar global. Y, como toda tecnología, Belgorod está destinado a evolucionar. Con una mayor dependencia del análisis de datos y la inteligencia artificial, los sistemas submarinos autónomos y no tripulados se consideran el presagio de una futura guerra submarina. La historia de Belgorod no es solo una historia en ciernes, sino una profecía de amenazas amenazadoras aún por desarrollar. El lanzamiento del Belgorod señala el amanecer de una nueva era, un momento para recalibrar la disuasión naval y formular doctrinas submarinas estratégicas. La historia de la guerra submarina, una vez despegada por narradores triunfantes que observan acorazados invencibles, está siendo reescrita por el hipnótico juego de sombras de los submarinos. El submarino ruso Belgorod define hoy una era empapada, no en sal marina, sino en el sudor y el trabajo de héroes anónimos e investigadores desinteresados que trabajan implacablemente bajo arduos telones de fondo circunstanciales, contribuyendo a la larga historia de la guerra submarina. Belgorod destaca la cultura de investigación sin fronteras del momento, lo que significa que la búsqueda de soluciones elegantes no está contenida dentro de los límites. La innovación, la sangre y el sudor, la dedicación inquebrantable, estos son los verdaderos testamentos que escriben los anales del intrincado progreso científico, escritos en gran medida en los sagrados pasillos de la ingeniería náutica. Entonces, ya sea que Belgorod resulte ser el capítulo final de los anales de la guerra submarina o simplemente el presagio de misterios más profundos, solo el tiempo lo dirá. Hoy, sin embargo, el submarino ruso Belgorod existe como la amenaza submarina más avanzada, un símbolo de nuestra imaginación naval regenerativa, y un testimonio del vigor incansable y el espíritu inquebrantable de la humanidad.